Oxepa Náhuatl. Panochitzino no Yolikniwan. Ashkan les mostraré cómo compartir una lista creada. Ya vimos cómo guardarlas en memoria y cómo archivarlas. Sí, esto lo pueden ver en los videos anteriores. Bien, para compartir una lista tenemos que entrar en cualquiera de estas listas pulsando en editar. Vamos a hacerlo en la primera. Aquí yo tengo una lista cargada, pero al yo compartir no quiere decir que yo voy a compartir esta lista que tenga cargada, sino voy a compartir una de las listas que yo tenga archivada. ¿Sí? Pulsando sobre el icono de los 3 puntos, me aparece este menú y aquí aparece compartir. Entonces pulso sobre compartir y me aparece la lista de todas las listas que yo tengo archivadas. Entonces, si ustedes ven, aquí hay unas que tienen número 13 y hay otras que tienen número 6. Esto quiere decir que las de 13 son de 13 palabras y las de 6 son de 6 palabras. También aparece una A. Aquí en todas aparece la A. Si hubiera una que no tiene A, es porque no tiene audio. Esta A significa que esta lista tiene audios. Bueno, si ustedes saben cuál es la lista que quieren compartir, solamente la seleccionan. Por ejemplo, esta es la lista que creamos anteriormente y es la que está cargada. Pero yo no voy a compartir esta, yo voy a compartir por ejemplo esta de verbos del grupo 1. Entonces la selecciono y ya me sale un menú con qué red social o a dónde la quiero compartir. A ustedes les aparecerán otras aplicaciones dependiendo de lo que tengan instalado en su teléfono. Bueno, yo voy a utilizar Drive. Y ya dependiendo de qué aplicación utilizaron, les aparecerá una página para compartir. Y aquí ya le voy a dar en guardar. Y ya, la lista se compartió. Ahora, si ustedes no saben exactamente el contenido de la lista que quieren enviar, es decir, tienen varias listas y no recuerdan el contenido, pero quieren compartir alguna de ellas, pues les recomiendo antes cargarla. Van a su lista de archivadas, la cargan, ven si es lo que quieren enviar y después la envían. Por ejemplo, vamos a enviar una de 13 palabras. Voy a entrar a la lista 5 de 13 palabras que está vacía. Voy a importar una lista en mis listas. Y aquí tengo 4 listas de 13 palabras. Este de Canal Náhuatl 1. Me aparecen las palabras. Yo checo. Todas tienen audio. Bien. Y veo, compruebo que si es esta la lista que yo quiero compartir, entonces vengo aquí, le digo compartir y aquí me aparece Canal Náhuatl 1 de 13 palabras y yo comparto esta, ¿sí? Si no es, pues entonces puedo cargar otra, importar de mis listas, digamos, puede ser esta la lista, la cargo, la verifico, si sí es, pues ya vengo y la comparto. ¿Sí? Una vez que terminé, si no quiero que esté cargada, si no quisiera que esté aquí cargada la lista que estuve checando, pues la puedo limpiar. Le doy en limpiar, limpiar. Aquí me aparece un pequeño error, pero si pulso sobre él, vuelve a aparecer el icono. Y ya, cambiará el nombre a mantén pulsado para renombrar. Eso quiere decir que esta lista está vacía.